hacer más aclaraciones y también voy a limitar la presentación de los tres invitados a la mesa para proceder ya con sus exposiciones, que van a ser en el siguiente orden: Silvia Gómez Tagle, de México; Manuel Antonio Garretón, de Chile; e Isidoro Cheresky, de Argentina, todos con una trayectoria intelectual destacada en la región y con una abundante producción bibliográfica. Van a tener cada uno de ellos 20 minutos máximo de exposición y luego tendremos la ronda de preguntas y comentarios. Intentaremos terminar todo esto a las 2 de la tarde. Entonces, otra vez agradecemos su paciencia, su interés, y voy a invitar a Silvia Gómez Tagle que empiece su intervención. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Fernando la invitación y a todos los organismos que han contribuido a esta organización, al PNUD, a Claxo, a la Universidad de Santa Cruz. De Santa Cruz. Y pues a ustedes sobre todo por su gran entusiasmo para permanecer aquí tan largas horas de sesión, que eso nos ha enriquecido mucho la discusión en esta actividad. Yo voy a hablar de una democracia fallida, o de las fallas de las democracias, podríamos decir. Pero me voy a concentrar más en el caso de México, aunque ya Alberto Olvera ayer pues expuso explícitamente el caso y ya hay muchas cosas que no será necesario repetir, espero no caer en eso. En primer lugar, voy a hablar de la democracia como un régimen flexible y que tiene una gran fluidez. Como que podemos ver las democracias en un punto de su trayectoria e imaginarnos un futuro promisorio, pero ese futuro no siempre se cumple, o al contrario, podemos pensar que la crisis es inminente y que vamos al desastre, y luego surgen opciones innovadoras que rescatan el proyecto democrático y lo llevan a buen puerto. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con la no representación o los elementos que dificultan la representatividad de los partidos en el siglo XXI, y no solamente en América Latina, el deterioro de los partidos y el surgimiento de liderazgos, y ya más específicamente en el caso mexicano hablaremos de lo que ha pasado en el periodo de los últimos años, pues tanto en el campo de las elecciones como en el campo del ejercicio de gobierno. En primer lugar, les decía, yo entiendo a la democracia como un régimen que está en constante transformación, porque parte de una contradicción entre las libertades individuales y, digamos, las acciones colectivas. Es como una contradicción permanente entre defender derechos y privilegios respecto de la propiedad, respecto del acceso a recursos, y al mismo tiempo pretender una igualdad en el campo de los derechos políticos, una igualdad entre los ciudadanos. Yo creo que esta es una contradicción constitutiva del régimen democrático, y también es una de sus características que permite esta dinámica de un permanente cambio. Siguiendo el desarrollo de las democracias en América Latina en los últimos 15 años, lo que podemos constatar es que efectivamente ha habido regímenes que
transitaron a la democracia antes de llegar al siglo XXI y que después sufrieron graves procesos de deterioro. Hay otros regímenes que en ese proceso de crisis pues inauguraron modelos novedosos, como podría yo pensar en Bolivia, en Ecuador mismo, en Venezuela, que tuvieron crisis de partidos muy profundas, con una ausencia de representatividad en el sistema de partidos, y que sin embargo podría decirse con nuevos proyectos y nuevos liderazgos transitaron a nuevas formas de democracia. Esas formas, allá por principios de siglo, hace 15 años, 13 años, 12, las veíamos como, pues, como proyectos con un futuro promisorio. Pareciera ser, por lo que hemos discutido estos días, que no todas han llegado a ese futuro. Venezuela tiene problemas graves y Ecuador también, parece que Perú está en esa situación. México también es de esas democracias recientes, quizás la última del continente, no sé, pero sí fue muy reciente digamos, el establecimiento de un sistema electoral que permitiera realmente hacer de las elecciones un medio para llegar al poder político. Y sin embargo, pues ese entusiasmo con el que estrenamos la democracia en el 2000 ha venido sufriendo serios tropiezos. Y bueno, hay otros países que han transitado por vías diferentes, como Argentina, como Brasil, como Chile mismo. Entonces, yo quisiera recuperar esta idea que me pareció muy enriquecedora de O'Donnell, pensando la democracia no solamente como el régimen de estricta que se desenvuelve en el plano estrictamente político, sino como un régimen que se complementa con un Estado democrático. Es el sistema electoral, el sistema de la democracia política y el Estado que corresponde, que permiten un juego entre diferentes fuerzas políticas y garantizan un futuro. En este sentido, me parece interesante la idea de dos tiempos en el proceso: el tiempo de la elección, el tiempo del acceso al poder y el tiempo del ejercicio del gobierno. En esos dos tiempos tenemos el tiempo el primer tiempo, en el tiempo del acceso al poder. Tenemos una serie de reglas que hemos reconocido, pues los que estudiamos democracia y también los que participan como militantes y como líderes políticos, una serie de reglas que permiten la equidad, la competencia, la pluralidad, y que podrían, digamos, ser un elemento de garantía para que la democracia funcione. De hecho, son indispensables para que la democracia funcione. En este proceso, en México, por ejemplo, la discusión duró como 20 años, fácil desde 1980 hasta el año 2000. Pues en el plano no hubo nunca una ruptura, tampoco había una dictadura estrictamente militar, había un partido hegemónico, y en ese proceso lento de reformas se fueron avanzando reglas que fueron ampliando, podríamos decir, el espacio y las garantías para que surgiera una oposición y para que esa oposición se consolidara, para que esa oposición adquiriera un carácter realmente competitivo. Simplemente como ejemplo les diría que los partidos de izquierda allá por 1980, que habían recién ingresado a la arena electoral, pues nunca en todo su conjunto, que eran como 5 o 6,
nunca pasaban de 5 o 6% de la votación nacional en elecciones nacionales. En este periodo, pues el primer gran golpe lo dieron en 88 al formar una gran coalición electoral y competir por la presidencia de la República, cosa para la que el sistema no estaba preparado, y bueno, ahí la historia del gran fraude electoral de 1988, pero también hay después un proceso lento de desarrollo y de agregación, podríamos decir, de fuerzas de izquierda alrededor del PRD, que va consolidando como un núcleo importante del país. Hay también el desarrollo y el fortalecimiento del viejo partido de derecha, digo viejo porque es el más antiguo de México, realmente, más antiguo que el PRI. Y por otro lado está el PRI, que finalmente nunca se fue, perdió la presidencia, pero siempre estuvo en los estados. Este sistema de partidos parecía ser un sistema bastante consolidado, razonablemente plural. Había un centro, una derecha y una izquierda, y parecía ser bastante estable. Sin embargo, en el momento del ejercicio del poder, que estos tres partidos, bueno, el PRI pierde la presidencia, lo gana el PAN, 2 periodos de presidencia del PAN, y en este periodo, en estos 2 periodos, hay un deterioro tremendo del ejercicio del gobierno. No solamente en el sentido que ya existía de autoritarismo o de represión, sino en un sentido distinto de, podríamos decir, debilitamiento del Estado, de la función pública, del ejercicio pues de la gobernabilidad en términos de seguridad, en términos de control de territorio y también de corrupción. Siempre hubo corrupción en México, era como una parte constitutiva de nuestro ser político, y muchos pensamos que la alternancia en el poder político iba a coayudar para que eso disminuyera. También pensamos que el financiamiento público de las campañas y de los partidos, y lo digo porque ayer había una discusión en torno a esto, iba a ayudar a que los políticos no se contaminaran con los recursos privados que llegaban a las campañas y que llegaron inclusive en forma bastante irregular a la campaña de Vicente Fox, que fue el primer candidato ganador a la presidencia de la derecha. Sin embargo, esto no fue así. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Y me quedan cuánto? Para no excederme. 8. Bueno, trataré de resumir. Resulta que en este proceso, en vez de que los partidos recién empoderados, los partidos tanto el PRI, el PAN de derecha como el PRD de izquierda, con proyectos bastante definidos diferentes, el PAN un partido netamente neoliberal, el PRD un partido inclinado a la socialdemocracia, con muy diversas versiones de lo que esto puede significar, pero en general con proyectos, podríamos decir, progresistas, que tendrían que haber visto pues el problema de la desigualdad, el problema del empleo, el problema de la salud pública, etcétera. Resulta que a la hora que empiezan a gobernar, a la hora que empiezan a llegar a ese momento, a ese segundo momento de la democracia, en vez de promover estos proyectos que los habían caracterizado cuando eran oposición, lo que hacen en general, con algunas excepciones notables, podríamos decir, alguna parte del gobierno de la Ciudad de México que ha sido destacado por su eficiencia, cuando menos en algunos campos, es asumir las prácticas tradicionales
del Partido Revolucionario Institucional. O sea, en vez de combatir la corrupción, comparten la corrupción, democratizan la corrupción, le dan un ámbito plural. Y entonces todo mundo puede empezar a vender y comprar favores para estar en la televisión, para tener recursos, para después de recibir el apoyo de una red de televisión para una campaña, pues pagar esos favores con obras públicas asignadas preferentemente a los amigos que apoyaron la campaña. Y esto genera un gran deterioro de estos partidos y del ejercicio de gobierno. Antes, cuando menos, había una centralidad en las decisiones políticas que le daban una cierta racionalidad al ejercicio autoritario del gobierno, que era el presidente de la República, que era del PRI, y que controlaba el Congreso y que controlaba a todos los gobernadores. Ahora los gobernadores se tornan en pequeños virreyes que por razones de intereses de todos los partidos quedan fuera de estas normas que le dieron cierta estabilidad al sistema electoral nacional. Pueden evadirlas y pueden seguir practicando los, pues diríamos, estas deformaciones en la organización electoral que van llevando a que se pierda el sentido del ejercicio libre y secreto del voto, porque las campañas se vuelven cada vez más un reflejo, digamos, de un conjunto de intereses vinculados o a un gobernador o a un alcalde o a un conjunto a un partido que apoya a un cierto grupo de legisladores para tener mayoría en el Congreso local. Y entonces esto crea como una esquizofrenia entre un sistema nacional federal que no es perfecto, pero que yo creo que es razonablemente bueno, podríamos decir aceptable en términos de la democracia internacional. Ya a veces ni el PNUD siquiera nos vigila, porque dice que ya somos democráticos, y elecciones locales realmente muy, muy desaseadas. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Que el ejercicio de gobierno local y los vicios no contestados del ejercicio federal, que sigue teniendo un alto nivel de corrupción en cuanto a penetración de intereses empresariales y de todo tipo en las decisiones públicas, ha acabado por contaminar todo el sistema de partidos. Y efectivamente lo que ha resultado en este proceso es un deterioro de la representatividad de los partidos. Para terminar, simplemente mencionaré nuevamente el caso de Guerrero, que no es solamente que sea extraordinariamente violento, horrible, un crimen de 43 jóvenes tan pues impune y tan desalmado como este. Parece que acabaron quemando los cuerpos, que por supuesto no van a encontrar fácilmente. Esa es la noticia, digamos, no oficial, pero en fin, el tema es que este no es solamente un hecho aislado, es como la gota que viene a derramar el vaso completo, porque hay antecedentes muy abundantes. En primer lugar, de que todos los partidos, los tres principales, estuvieron involucrados en ese proceso. Unos como actores directos. El PRD fue el que promovió al gobernador de Guerrero como candidato, no era del PRD, era del PRI, pero lo adoptaron y lo apoyaron. Después fue el que promovió al alcalde, responsable directo y ahora prófugo de la justicia, del asesinato. Y también porque el PRI pues era el que
estaba allí metido desde antes y ya sabía todo lo que pasaba y nunca hizo nada, y el PAN. Entonces los tres partidos están involucrados porque todos tenían conocimiento de los hechos, de la situación que prevalecía en Guerrero y del riesgo que había de que hubiera este tipo de masacres masivas. Segundo, porque este tipo de masacres se han dado en todo el país, no tan grandes, pero sí tan violentas, sin ir muy lejos. En junio hubo un asesinato masivo de gentes vinculadas supuestamente al narcotráfico, que fueron asesinadas por el ejército y que simplemente fue un caso que como que se trató de ocultar, salió a la prensa por la prensa extranjera, salió a la luz pública. Y en tercer lugar, porque el nivel de violencia y de penetración del narcotráfico y del crimen organizado en toda la estructura del poder es de tal magnitud que en los últimos, y doy cifras del Economist, porque es una fuente externa que podría quizás ser prudente en los datos que ofrece, pero quiero dar nada más la cifra. En los dos últimos sexenios, el de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, que fue panista, de derecha, fue el segundo gobernador o presidente del Partido Acción Nacional, y el sexenio de Enrique Peña Nieto, que empezó en 2012 y que es del PRI, el regreso del PRI a la presidencia, ha habido más de 22,000 desaparecidos, 22,000, de quienes no se tiene noticia. O sea, el sistema de justicia no sabe dónde quedaron, no sabe si fueron asesinados o qué pasó con ellos. Pero simplemente en los últimos 2 años, los 2 años de gobierno que lleva Enrique Peña Nieto, ha habido 9,790 personas desaparecidas. O sea, estos 43 son simplemente los últimos. El otro dato terrorífico es que en la búsqueda de estos 43 estudiantes se han excavado y se han buscado fosas clandestinas y se han encontrado cuando menos en la región de Iguala otras 22 fosas con cadáveres que no son de los estudiantes, pero que tampoco se sabe de quiénes son y que ya estaban allí desde antes. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Silvia Gómez Tagle es licenciada y magíster en etnología y doctora en antropología social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS de México, y trabaja como profesora e investigadora del Colegio de México. Vamos a tener la intervención de Manuel Antonio Garretón, de Chile, sociólogo y politólogo por la Universidad Católica de Santiago y doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesor titular de la Universidad de Chile, ha sido director y decano de diversas instituciones académicas, profesor en universidades extranjeras y ha dirigido múltiples proyectos de investigación, ha sido becario, ha tenido becas de investigación con la Fundación Guggenheim, Flaxo, Fundación Ford, Claxo, con NICIT. Ha publicado numerosos libros sobre realidad política, cultural chilena, latinoamericana y sobre el desarrollo de las ciencias sociales. El año 2007 recibió el Premio Nacional de Ciencias de Humanidad, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Igual que a Silvia, le vamos a dar 25 minutos para su exposición. Muy buenos días, buenas tardes.
Muchas gracias, antes que nada, a los organizadores, especialmente a Fernando, pero al PNUD, a los organismos electorales, a las facultades y carreras que han estado comprometidas en la organización de este evento y que ha sido para mí, digamos, extremadamente útil. Tan útil que he decidido cambiar lo que había pensado plantear, más bien tratar de combinar lo que tenía pensado con lo que he aprendido de lo que aquí se ha planteado, lo que obviamente hace que lo que uno plantee las cosas, por más que lo diga enfáticamente, es mucho más dubitativo y más tentativo. Algunos tenemos el problema de decir con la misma pasión, pásame ese vaso de agua, que hubo golpe de Estado. Entonces, ese problema ya a esta altura de mi edad ya no es resoluble. Por lo tanto, lo que diga, aunque lo diga con demasiada asertividad, hay que tomarlo con cierto beneficio de la duda. Voy a tratar de hacer una reflexión sobre, engarzando lo que aquí se ha dicho sobre los procesos electorales y la situación de las democracias en varios países, con una reflexión sobre, vamos a decir, aunque parezca un poco grandioso, pero epocal, sobre América Latina. Y que tiene que ver con los temas de democracia, pero tiene que ver también con otros temas. De lo que se trata es lo siguiente. Yo diría que mi planteamiento desde hace muchos años es que a la salida de las dictaduras o de los regímenes proto, semi, predemocráticos, protodemocráticos, semi-autoritarios, etc., a la salida de eso, lo que podríamos llamar en el escenario post-transiciones, que por supuesto tiene un problema, que los tiempos cronológicos no coinciden para cada país, y por lo tanto vamos a trabajar en términos como un tipo ideal, como si todos hubieran ocurrido en un mismo momento, lo que no es así. A la salida de las dictaduras, al término de los procesos de democratización, ya fuera por las vías de reforma, ya fuera por las vías de transiciones, mi hipótesis sería que los países de América Latina enfrentaron una nueva problemática histórico-estructural, si queremos usar el clásico término cepaliano, que tenía que ver con reformas o transformaciones del tipo lo que se llamó el neoliberalismo, aunque por supuesto en algunos casos el neoliberalismo viene sobre todo posterior, pero lo que estoy haciendo es construir, digamos, un cierto escenario. Está por un lado el ascenso del neoliberalismo, por otro lado está los procesos de mundialización, que no son necesariamente neoliberales, aunque hayan sido hechos, la mayor parte de ellos, bajo el sello ideológico neoliberal y bajo, digamos, un proceso fáctico de tipo neoliberal, pero están las mundializaciones, el debilitamiento de los actores, el debilitamiento, reemplazo de los actores clásicos de América Latina por, digamos, las derrotas que habían sufrido los proyectos revolucionarios y los proyectos populistas anteriores. Las dictaduras militares, los procesos de democratización mismo, todo eso había transformado el panorama de la acción colectiva y la problemática de la sociedad latinoamericana, que grosso modo se definió en los 50 a los 70 como el tema del desarrollo o la modernización, que posteriormente fue planteado como el tema de la sustitución del capitalismo, si ustedes quieren, el tema de la revolución, que posteriormente con las dictaduras militares el tema
fue definido como la democracia. Bueno, en los años 90, digo por poner una fecha, la nueva problemática que se plantea a estos países es cómo redefinen las relaciones entre Estado y sociedad, que habían sido desarticuladas por todos los procesos anteriores que he señalado, y que obligaban a refundar, si ustedes quieren, las bases de las relaciones entre Estado y sociedad para insertar estos países en el nuevo mundo que se abría con los procesos de mundialización y los cuales tenían que enfrentar, en el caso particular latinoamericano, de los países latinoamericanos, con la aspiración al menos de pensarse como bloque. Esta era, digo, la problemática. Esto era lo que se presentaba como desafío, independientemente de cuál fuera la postura política al respecto. Pero digamos, estábamos frente, yo entiendo que en esto hay una petición de principio, que es entender o aceptar que uno puede definir problemáticas histórico-estructurales de la sociedad, cosa que un pensamiento postmoderno diría, ¿qué pensamiento? ¿Qué problemática histórico-estructural? Hay flujo, hay happening, hay todo eso, pero no hay una problemática fundamental. Entonces, mi posición es que sí la hay, que la tarea del análisis de los cientistas sociales, de los académicos y, por supuesto, de los actores sociales es descifrar, construir las soluciones a esa problemática. Y mi impresión es que hubo diversos caminos para enfrentar esa problemática, aunque no se le formulara de la misma manera. Yo diría que uno de ellos es lo que uno puede llamar el modelo, digamos, de tipo societalista. O sea, la sociedad, las relaciones entre Estado y sociedad, los países, después de todos esos avatares, se reconstruyen sobre la sociedad misma. Es desde la sociedad que esto se hace. Abro un paréntesis que se me quedó en el tintero antes de hablar del otro modelo, y es que esta problemática, a mi juicio, fue el primer aviso de ella, el primer momento, la primer gran movimiento, y que independientemente que después haya desaparecido o no, está en Chiapas en el 91, 92, por ahí en el movimiento Chiapas. El movimiento Chiapas, a mi juicio, el que de algún modo resume y nutre toda esta problemática. La de un nuevo sujeto político, la de nuevas relaciones entre Estado y sociedad, la de un contenido social a las democracias formales, la respuesta a un problema de globalización, la necesidad de redefinir el papel o la política, digamos, del Estado, incluyendo en el caso particular de Chiapas, lo que será muy importante en otros países, el fenómeno, digamos, étnico o indígena. Entonces yo creo que ahí hay un inicio de una nueva etapa, tal como uno puede, entiendo que es muy discutible, ¿verdad? Como uno puede decir que la Revolución Cubana marca una nueva etapa en la problemática histórico-estructural latinoamericana, yo creo que el movimiento de Chiapas marca, por supuesto es un fenómeno distinto, pero marca cuál es la nueva problemática de estas sociedades. Entonces digo, hay un primer modelo, que es el modelo más de tipo societalista, que tiene que ver con que hay una gran desconfianza de las estructuras, de las instituciones, de las estructuras políticas. Y entonces es desde la sociedad. Aquí hay distintas variantes, pero una variante que yo creo que es muy importante, desde la manera como lo estoy analizando, es lo que uno después se va a constituir como el modelo boliviano. Es desde un nosotros que está en la sociedad que yo refundo la sociedad, refundo el Estado.
Cada uno de estos modelos tiene problemas, ninguno es puro, pero dejémoslo ahí. Hay una segunda variante de un modelo societalista que fue la que se expresó en la gran, debate, incluso lo podría decir ilusión de la sociedad civil. Y que tuvo como expresión, esto no tiene ningún modelo concreto en un país propiamente tal, en un gobierno, pero que tuvo como expresión, yo creo fundamentalmente, los foros sociales. Los foros sociales de lo que fueran, sobre los temas ecológicos, sobre los temas de la mujer, sobre los temas étnicos, sobre los temas medioambientales, expresaban fundamentalmente esta idea de la sociedad civil que desplaza de algún modo al Estado y a las instituciones. Tanto es así que este aspecto hace que haya tenido una enorme importancia y un enorme impacto en el mundo y una muy débil o muy menor impacto a nivel de cada una de las sociedades. ¿Por qué? Porque era extra, si ustedes quieren, o para institucional. Hay un segundo modelo que es lo que podríamos llamar el modelo politicista, que es desde la política se reconstruye la sociedad. Desde la política se reconstruyen los países. Y ese tiene, a mi juicio, dos variantes. La primera es la partidaria, en los cuales los mejores ejemplos, a mi juicio, por lo que se decía ayer, diría también Costa Rica, pero de lo que conozco más, Uruguay y Chile. Es desde las coaliciones de partidos que se reconstruye el país. En cambio, la otra vertiente es la vertiente, y aquí no entro en discusiones, si me gusta, si no me gusta, si yo era de oposición a eso o no era de oposición a eso, el caso venezolano. El caso venezolano es un caso de intento de reconstrucción de un país donde precisamente han colapsado las instituciones políticas desde la política. Pero desde la política no partidaria, como el caso uruguayo y chileno, sino desde la política básicamente personalidad. Que dé origen o no autoritarismo, etcétera, no es lo que en este momento me interesa señalar que esa fue la manera de enfrentar de algunos países, en lo que algunos llamaron neopopulismo, etcétera, de enfrentar esa problemática histórica estructural. Hay un último modelo que no lo voy a, digamos que no me voy a referir demasiado a él, es lo que podría llamar el modelo Banco Mundial o el modelo tecnocrático, que significa fundamentalmente regular mínimamente el mercado a través de aceptando el gran espacio del mercado y darle al Estado el papel de fundamentalmente responder a demandas particulares a través de políticas sociales, tratando en lo posible de saltarse la mediación política. Yo diría que un momento del modelo, en general, los gobiernos de derecha siguieron ese modelo. Ahora, lo que me interesa señalar es que frente a esta situación, hubo países o las sociedades intentaron dar un salto. En general ese salto se hizo, no exclusivamente, pero en general vía asambleas constituyentes. Y ese salto, yo diría que hay, por lo menos de lo que hemos analizado acá, dejando de lado, digamos, mi relativo desconocimiento del caso centroamericano, sí diría que el caso salvadoreño último, del último periodo, sí corresponde al de países que dan un salto y que
coincidieron con lo que se llamó el giro a la izquierda o gobiernos de izquierda. Y hubo países, y me confirman las intervenciones que han habido acá, o sociedades en las cuales ese salto no se dio. Y yo diría que son básicamente el caso peruano, el caso mexicano y, por supuesto, el caso chileno. Ahí no se dio un salto a unas nuevas relaciones entre Estado y sociedad, sino que lo recibido de las transiciones, de las democratizaciones, se intentó o corregir o mejorar, o se confundió la transformación de la sociedad con el hecho de haber llegado a una transición democrática. O el modelo que se había recibido de las dictaduras, ese es solamente el caso chileno, donde la dictadura instala un modelo económico, social y político, a través de la Constitución del 80, se considera que no es necesario reemplazarlo o superarlo. Y por otro lado están los países que dan ese salto, a través de los modelos que he señalado. Ahora, ¿qué ocurre entonces hoy día? ¿Qué podríamos decir? Porque estamos hablando de fenómenos de las últimas 2 décadas, o principalmente de la última década y media. Entonces, mi impresión es que, y aquí me meto en una discusión de los temas anteriores, yo creo que uno puede evaluar muy grosso modo que aquí hubo modelos exitosos, modelos con problemas, modelos en crisis o fracasados. Yo creo que el modelo boliviano corresponde al modelo exitoso. Me parece, y diría independientemente que me guste o no me guste, el modelo ecuatoriano es un modelo relativamente exitoso, pero con problemas. El modelo brasilero aparecía como absolutamente exitoso, con los datos que se nos daba de reducción de pobreza y todos los datos que se nos daban el otro día, absolutamente exitoso hasta 2013. La movilización de 2013. Entonces, ahí aparece la percepción. Todo el mundo dice no hay nada. Lo único que le va quedando en este momento a Brasil, porque lo gana todo, es que gana el Mundial. Bueno, el 2014 mostró que no. Pero, digo, era desde los sectores de derecha, digo en el caso chileno, por ejemplo, los sectores empresariales, los Estados Unidos, los rusos, los chinos, todos. Y por supuesto el país también. Feliz con un modelo que combinaba bien, complejamente, como se va a ver después, pero combinaba bien movimiento social, base social, partido o sistema de partido y Estado. O sea, tecnocracia, partidos políticos y movimientos sociales. Bueno, ahí hay un fenómeno de descontento y entonces ahí pareciera ser que es un modelo, yo diría, con crisis. Perdón, no con crisis, con problemas. Lo que me parece claro es que el modelo venezolano, guste o no guste, es un modelo en crisis. Y yo diría más, fracasado. Es decir, es difícil pensar en su mantención en el tiempo sin algún tipo de estallido. Ahora yo puedo decir eso, a mí no me gusta. A mí me encantaba el modelo Chávez, me encanta la oposición y odio a la oposición, pero tengo que reconocer la verdad. Tengo que reconocer que aquí hay un modelo fracasado. Yo fui una de las tantas miles de millones de personas que apoyaron el gobierno Allende. El modelo de la Unidad Popular fue un modelo sobre todo derrotado, que es algo distinto a fracasado. Pero también hay que reconocer
que cuando hay una derrota de proyectos históricos, hay también un fracaso respecto del modo como se le pensó. No solo hay derrota, salvo los casos estrictos de invasión de un país a otro, digamos. Salvo el caso de una guerra, en ese sentido, ya bueno, ahí no hay responsabilidad. Pero en los otros casos, en los casos políticos normalmente, derrota va acompañado de fracaso. Entonces yo creo que hay modelos fracasados aquí, además derrotados por el imperialismo o por quien ustedes quieran. Pero hay un aspecto también de fracaso que hay que tomar en cuenta. Entonces, dicho eso, me da la impresión que entramos y yo diría que el caso de los modelos que no intentaron salto, de los países que no hicieron salto, es evidente que el modelo de mantención y de confusión de régimen democrático con transformación social ha sido un fracaso. Y lo que nos mostraban ayer, la manera como nos hablaban de Perú y de México, es un ejemplo claro de eso. Estamos en presencia de proyectos de continuidad, por decirlo así, enteramente fracasados. Tal como en otros casos tenemos proyectos de continuidad, de salto, algunos fracasados, otros exitosos. Y en el caso chileno, yo diría que se trata de un modelo fracasado. A lo más uno podría decir, si quiere ser indulgente, con problemas. ¿Por qué? Y ahí está un punto que a mí me parece muy interesante, y es que en el caso de los modelos que no intentaron salto, su democracia es en su calidad, en su capacidad de procesar los problemas, en su capacidad de que en el seno de los procesos se constituyan actores y sujetos sociales. En esos casos, lo que tenemos es democracias muy débiles o en crisis. Olvera hablaba de democracia incompleta, es el título de un libro que yo he usado para Chile, por razones enteramente distintas, son democracias incompletas. No sé si Perú yo hablaría de democracia incompleta, pero es una democracia, por lo que se nos mostraba ayer, incapaz de procesar, un régimen político incapaz de procesar los grandes temas o problemas de la sociedad. Y entonces, primera cuestión importante o primera conclusión, hay una relación entre el modo como estos modelos se enfrentaron, ¿no? Estos países enfrentaron esta necesidad de reconstruir las relaciones entre Estado y sociedad y el tipo de democracia que tienen. Simplemente, entre paréntesis, porque digo lo del fracaso en el caso chileno, simplemente porque estamos en presencia de una democracia que en términos estrictos de régimen político no es una democracia. Cuando usted tiene que la minoría impone la ley, la minoría es igual a la mayoría, y al final, a través del derecho de veto y de los quórum calificados, es la que manda, es la ley de la minoría y no la ley de la mayoría. Tan simple como eso. Entonces, y por lo tanto, el problema en el caso chileno es precisamente la ausencia de ese salto desde la sociedad post-pinochetista a una sociedad democrática. Y ahí es donde, a mi juicio, es interesante lo que ocurre en los últimos años. Gobiernos exitosos desde el punto de vista de la continuidad, reducción de pobreza, aumento increíble de 4.000 o 5.000 a 15.000 $ per cápita, disminución de la pobreza de 50% a 20%, a 15%. Todos esos éxitos no
significaron la superación del modelo económico-social. El país con el sistema educacional más segregado del mundo, incluyendo todos los africanos, todos los asiáticos de Chile. Y cuando usted habla de segregación, entonces habla del meollo de lo que se trataba el salto. Porque hemos dicho, y eso se me olvidó recalcarlo, cuando se trata de dar un salto a nuevas relaciones entre Estado y sociedad, es en términos del tema y del gran problema, el tema de la igualdad. Y ese es el gran tema de la reconstrucción o de la refundación de las sociedades. En ese sentido, el caso chileno presenta uno de los déficits mayores. Entonces digo, hay aquí a partir de esto, una reflexión sobre el tema de la democracia y de las características o rasgos, digamos, de lo que hemos hablado en estos días. Quiero introducir precisamente eso. La primera afirmación tiene que ver con que aquí hay, y en esto Isidoro ha insistido mucho en otros textos, aquí hay un enorme challenge, desafío a la teoría democrática. Por varias razones. La primera de ellas es porque la teoría democrática nunca fue pensada para sociedades con mercados transnacionalizados. Fue pensada para mercados nacionales, sociedades de mercado nacional, sociedades en que haya Estado y mercado nacional. El resto se puede ser metafórico. Yo quiero una familia democrática. Puedo pensar en esas cosas, pero eso es un concepto metafórico. La democracia, como sistema de gobierno, como sistema político, como régimen político, fue pensado para sociedades de Estado nacional. Entonces, el primer problema que se le plantea cuando se desarticulan los estados nacionales y no se vuelven a reconstruir como estados plurinacionales, cuando yo digo estado nacional en este caso es nacional o plurinacional, pero cuando el Estado deja de ser el centro de toma de decisiones principales de la sociedad, aparecen los poderes fácticos. Y el tema de los poderes fácticos, también relevado ayer por Alberto Olvera, es a mi juicio un tema que toca a la médula de la teoría democrática. Y eso obliga entonces a repensar y a pensar cuáles son estos poderes fácticos. ¿Son el crimen organizado? Sí. ¿Los poderes mediáticos? Sin duda. Las transnacionales, digamos, sin duda. Muchos de esos poderes fácticos resultaron en algunos países de los procesos de privatización de las empresas nacionales, de las empresas estatales. Se transformaron en poderes fácticos. Y de ahí la percepción de abuso que tiene la gente. Un segundo tema que a mi juicio está planteado por el caso boliviano, que está planteado por el caso boliviano, tiene que ver con que la democracia como la conocemos era asociada indisolublemente en el concepto de democracia occidental al concepto de república. Y en la expresión que oí ayer yo a un diputado que me parecía muy bien planteado, aquí se trata que la democracia excede a la república. El problema democrático no se canaliza, no se resuelve solo a través de la república.
Entonces, si usted pone el tema de la comunidad, o el tema de derechos identitarios, el de forma de definición de problemas que no se hacen a través de la división de poderes, por ejemplo, elemento clásico de la República. Bueno, usted está ahí básicamente haciendo una revolución en la teoría democrática. Tiene que repensarla. No hay teoría democrática sin Montesquieu. Pero resulta que una visión de la democracia comunitaria, por ejemplo, sacaba a Montesquieu. Y sacaban otras cosas en la forma de toma de decisión. Incluso cuestiona o complementa o introduce como principio otras formas de toma de decisión que no sea el voto. Entonces, digo, aquí tenemos un elemento que a mi juicio es crucial Gracias. Y la última, digamos, reflexión sobre el impacto, el desafío a la teoría democrática o a las democracias en su visión clásicamente, digamos, daliana, si se quiere, o occidental, tiene que ver con la tensión y a veces contradicción entre los principios democráticos y los mecanismos o instituciones clásicos de la democracia. Me quiero arriesgar con el siguiente ejemplo. Hubo alguien ayer que dijo en la conversación, en la discusión, lo dijo de una manera muy crítica respecto al proceso boliviano, no eso es lo que me interesa, que había que distinguir entre resultados electorales y procesos electorales. Mi impresión de lo que hemos discutido o se nos ha mostrado es que mucho más importante que los resultados electorales de estas elecciones que hemos analizado han sido los procesos. El caso brasileño es evidente. Más entiendo que para Dilma es muy importante el resultado, pero digo, es mucho más importante lo que ocurrió ahí que el resultado. Mi impresión es que en el caso boliviano, incluso también, en la medida que en los procesos electorales, a los cuales la academia y los estudios electorales le dan mucho menos importancia que a los resultados. Pero piensen ustedes en el caso peruano, con lo que nos contaba ayer, Aldo, lo que nos contaba ayer era que realmente, digamos, no importaban los resultados. Lo que importaba es lo que ahí pasó. La desestructuración del sistema de partidos, etc. ¿Eh? Ya. Listo. Déjame decir la última frase. Entonces, la cuestión que uno se puede plantear, si esto es así, es que es probable que en algunos casos y en algunas circunstancias los mecanismos electorales vayan en contra de procesos de profundización democrática, que se distancie, que no sea a través de las elecciones que se resuelva o se profundice la democracia. En la medida que los procesos electorales sean cada vez más sujetos al shifting vote, al poder de los medios de comunicación, al financiamiento, entonces uno dice, esas elecciones pueden realmente, esos procesos, ser, siendo indispensables en la democracia, contribuir a su desestructuración. Gracias, Manuel Antonio. Isidoro Cheresky es argentino, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, en Francia. Es profesor de la
Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, en Buenos Aires, y es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, como director del proyecto sobre ciudadanía e instituciones políticas. Isidoro, 25 minutos, bueno, casi 30, igual que Manuel Antonio. No sé si tengo tanto para decir. Bueno, buenas tardes a todos. Mi reconocimiento a Fernando Mayorga, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones internacionales, a las institucionales del gobierno de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, y a las, también a los organismos públicos que propician y que han apoyado esta actividad, bueno, ya lo han dicho mis colegas, pero yo lo reitero, es un desafío y es un aprendizaje porque nos encontramos con actores políticos, con universitarios de acá, de Bolivia, y con un diálogo y un debate que da mucho para pensar y que obviamente no se puede, aunque yo, como ha expresado Manuel Antonio, también he tenido que reorganizar mi presentación, pero igual absorbo limitadamente. O sea, no se trata que voy a hacer una réplica, pero hay otras cuestiones que me han surgido como reflexión. Pero bueno, no voy a dar a las largas. Esta mesa es sobre la democracia en América Latina. El primer tema que aparece es si se puede hablar de América Latina. Por supuesto, se puede hablar porque hay en común una lengua y una tradición colonial también, pero hay una diversidad irreductible. Y en el caso de América Latina se suma el hecho de que los organismos regionales son variados y diversos. Me refiero a las instituciones de cooperación entre los estados, a los acuerdos económicos, de modo que hay que tener en cuenta esa circunstancia. Y entonces la consecuencia es que hablar de la democracia en América Latina supone tener en cuenta una diversidad de situaciones. E incluso, si uno hablara del mundo, pero no quiero extenderme en eso, podemos decir que la democracia es la referencia política por excelencia, pero de un modo paradójico, y quizás lo sea también en algunos lugares de América Latina. De un modo paradójico porque hay una serie de países que se reclaman de la democracia y hay muchos otros que no, que digamos no se refiere a la democracia ni la... a veces hay procesos electorales, pero no consideran que, o no están organizados sobre la base de que la expresión de la voluntad popular es la que sustenta el gobierno legítimo, sino... creo que un principio de la democracia es saber que aunque quienes creemos en la democracia, tenemos que tener la prudencia de pensar que no somos los colonizadores del mundo. Y eso es un problema porque hay un desafío. O sea, la democracia se ha universalizado en el sentido también de que es un desafío. Nadie puede ignorarla. Y que es un desafío quiere decir que la deliberación y la argumentación está como desafío aún para aquellos que desafían la democracia, porque tienen que argumentar, aun cuando tengan que reclutar soldados, tienen que argumentar. Bueno, la otra enunciación introductoria que quiero decir es lo siguiente.
he asistido, como todos hemos asistido, a un debate apasionado, que saludo de eso, es de lo que también he aprendido mucho, un debate contradictorio, como deben ser los debates, pero que es revelador también, quizás, en primer lugar, porque la mayoría de la audiencia son de este país, revela los desafíos y los dilemas de este país, pero yo diría que puede tomarse como ilustrativo del desafío que existe en el mundo contemporáneo en relación a la democracia. Es decir, el desafío es que los principios universales de la democracia se han extendido, la igualdad, la libertad, la solidaridad, pero en realidad estos enunciados generales al mismo tiempo son fuente de malentendidos. Es decir, bajo esos principios democráticos se amparan una diversidad de vínculos políticos y de formas de vida que son problemáticos. Yo creo que quienes tenemos una función de reflexión no tenemos ninguna verdad superior, pero tenemos una responsabilidad que no es intimidarse, que es no intimidarse. Quiere decir saber tomar distancia de los procesos en curso, no por desentendimiento, porque además como ciudadanos podemos participar de esos procesos, pero no intimidarse quiere decir llevar adelante nuestra tarea de investigación y de observación con responsabilidad y no buscar las simpatías o las adhesiones colectivas. Esa no es la responsabilidad de los universitarios. Yo creo que todos tenemos que tomar distancia, pero particularmente si escribimos, si producimos, es sobre esa base. El pensamiento libre no es fácil, pero creo, una condición, ese tipo de contribución que nosotros podemos dar a la vida política. El pensamiento libre quiere decir informado, quiere decir reflexivo, quiere decir a distancia incluso de nuestros propios intereses particulares a veces, y incluso de nuestra pasión, digamos, que en cierto momento requiere ser atemperada. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que el primer tema en relación a pensar la democracia en la región es la complejidad contemporánea de la evolución de la democracia y la diversidad a la que me he referido precedentemente. Uno podría decir que en América Latina hay algo en común, pese a la diversidad, que ha habido 3 décadas de crecimiento, creo que en la región en general y en cada país en particular, no sé, podrán desmentirme, quizás alguno no, pero ha sido una tendencia común que ha favorecido. Yo no creo en las explicaciones economicistas, no creo que explique que nada que tenga que... En fin, esto no es para cuestionar, por ejemplo, el argumento patrimonialista, que es importante, pero quiero decir, en términos generales, creo que lo que sucede no se explica simplemente por la prosperidad o el crecimiento, pero el crecimiento puede ayudar a cambios. Y eso efectivamente ha sucedido en América Latina. Yo creo que el gran elemento común que podemos decir es que, lo digo con cierto temor, es que las dictaduras, aunque las dictaduras y sobre todo las dictaduras militares, pertenecen al pasado porque se ha firmado el principio electoral, es decir, la democracia electoral. Y inmediatamente que digo esto, manifiesto mi sensibilidad a algo de lo que decía Manuel Antonio sobre el hecho de que las elecciones son, por lo menos como yo lo interpreto, las elecciones son fundamentales, que haya elecciones generales, que los gobernantes surjan de las urnas,
Pero en el mundo contemporáneo y en las sociedades contemporáneas, los procesos electorales no resuelven la legitimidad política. Son un punto de partida. Yo creo que el argumento que voy a desarrollar es afín a la idea de la mutación de la democracia. Vivimos en tiempos diferentes de la política y voy a tratar de explicar este argumento en relación a cómo eso transcurre o cómo sucede en América Latina. Pero aunque estemos frente a una democracia diferente, cualquier variante de la democracia no puede prescindir de los gobiernos que son formas de representación del conjunto de la sociedad. Si se quiere un orden público, si se quiere que haya comunidad política, la existencia de un gobierno legal y legítimo es un punto de partida. Lo que quizás tiene que ver con la mutación es que en las sociedades contemporáneas, con las variantes que después voy a desarrollar, la tendencia es a una diversificación de las representaciones y de la fuente de poder. Es decir, que creo que hay un acotamiento y una reconfiguración del sistema representativo, cuya expresión más fuerte es digamos, en el ideal de manual de la ciencia política, el Congreso es el órgano de la deliberación, pero los congresos, ni en América Latina, ni tampoco en el resto del mundo, tienen no funcionan de ese modo, ni tienen esa calidad, con variantes, no todas las sociedades son los mismos, y cualquiera podría darme el ejemplo de algún congreso, por ejemplo, en Inglaterra, o en otros países donde el Congreso todavía mantiene cierta significación. Pero el Congreso y los partidos políticos, el modo, digamos, característico de la democracia de expresar o vehiculizar la voluntad popular eran los partidos políticos. Yo creo que, después ojalá tenga tiempo para desarrollar esta idea, pero lo que nosotros vemos, lo voy a decir en 2 palabras a esta altura, como escenas preelectorales, son escenas de liderazgos. Escenas de liderazgos basadas en su popularidad. Lo que consagra a los candidatos es lo que resulta de las encuestas o lo que resulta de las elecciones primarias en donde hay. Las elecciones primarias mismas que se han difundido son una ilustración de que no son los militantes o los afiliados de un partido, sino en general las elecciones son abiertas a quien quiera votar en esas elecciones primarias, por lo menos en muchas sociedades, porque hay una búsqueda justamente de postular candidatos afines con el estado de la opinión, para decirlo en pocas palabras. Entonces, creo que en términos más generales, junto a este acotamiento del sistema representativo, es decir, votar no es todo, y acá se han dado muchos ejemplos, se vota y al día siguiente las elecciones, alguien lo dijo como de modo escandaloso, pero es así, al día siguiente los electores, los ciudadanos, están en alerta frente a las decisiones de gobierno, y las decisiones de gobierno tienen que legitimarse en sí mismas. Pasó con el conflicto de Cuenca, por ejemplo, en Perú, me parece, a pocos meses del gobierno de Ollanta Humala, y eso quebró la coalición de gobierno. Ha pasado acá en Bolivia, yo me voy a meter mucho en Bolivia para no suscitar, pero digamos el gasolinazo y el Timnix fueron ilustraciones de protestas ciudadanas con capacidad de veto. Es decir, que la legitimidad electoral no es suficiente para gobernar. Suscitan la posibilidad de otra argumentación y la legitimación en sí misma de las decisiones que se adoptan. Entonces, al punto al que quiero llegar es el siguiente, para después, si tengo el tiempo, desarrollar el argumento.
La política en esta nuevo tipo o nueva momento democrático tiene un carácter continuo. En algunos casos hay ciudadanía muy participativa. Creo que quizás ese sea el caso de Bolivia. Y hay otros en donde simplemente la ciudadanía es informada por la extraordinaria expansión de los medios de comunicación, porque es una ciudadanía audiencia, y esa ciudadanía informada es ciudadanía potencialmente interviniente, a través de no a través de la vida asociativa, o en algunos casos sí de la vida asociativa, pero sobre todo a través de la protesta y el veto. Cuando, por ejemplo, el gasolinazo y el TIPNIC son ilustraciones, acá hay organizaciones, pero de pronto hay estallidos que atraviesan las organizaciones. Yo no ignoro que el TIPNIC fue sobre todo promovido, creo que por la organización de los indígenas de las Tierras Bajas, pero hubo una serie de fracturas y cuando llegaron a La Paz estaba llena la plaza, atravesando las pertenencias políticas, digamos, había como eso que yo digo, una presencia ciudadana por fuera de los dispositivos organizacionales. Esa es una ilustración de la desinstitucionalización a la que yo me refiero, y a esta idea de que una democracia continua, que es el rótulo que yo le pongo, significa que los gobiernos, cualquiera sean ellos, aún gobiernos de vocación refundacional, están frente a la posibilidad del descontento ciudadano. Están frente a una ciudadanía que es diferente. En algunos lugares está más organizada o más identificada, pero en los momentos en que hay ciertas decisiones, actúa por fuera de las organizaciones y de las identificaciones. Creo que en el caso de Bolivia, bueno, por supuesto, en el TIPNIC los afectados convocaron, pero los que estaban en la Plaza Murillo eran espontáneos, por así decirlo. Fueron respondiendo a la sensibilidad y a la adhesión a una protesta que reconfiguraba la escena. Entonces, el punto al que yo quiero llegar es el siguiente. En las sociedades contemporáneas, en términos generales, y salvando todas las diferencias, yo creo que hay diferentes fuentes de legitimidad, diferentes fuentes generadoras de poder. Una es la representación electoral, que es, o sea, no puede concebirse, al menos hasta donde alcanza mi vista, una sociedad democrática sin representación. Hay una serie de enigmas que tienen que ver con el predominio en la competencia política por la representación de lo que yo llamo los liderazgos de personalidad, de popularidad. Es decir, liderazgos de fuera o de dentro de las organizaciones, pero las organizaciones terminan subordinándose. Por ejemplo, en Argentina, en todas las elecciones presidenciales que yo recuerde, los candidatos presidenciales son autoproclamados. Autoproclamados quiere decir que un señor que tiene popularidad, entonces es locomotora electoral, dice: yo soy candidato a la presidencia. Y entonces las redes políticas se organizan una coalición por la convocatoria implícita o explícita del personaje. A veces puede ser alguien de un partido, pero los principales dirigentes, lo que hay son movimientos coalicionales. Mi impresión es que en América Latina es así como funciona. Alguien hablaba, bueno, es la discusión que tenemos con Leonardo. ¿Hay sistema de partidos en Brasil? ¿Cuál es la relación entre entre líderes presidenciales que están arriba del 45% de los votos y un partido que está abajo del 20%? Bueno, quiere decir que hay, digamos, es pertinente hablar del liderazgo de popularidad. Hay una convocatoria. El liderazgo de popularidad quiere decir relación directa, no mediada con la ciudadanía, interpelación eficiente.
Después, si tengo tiempo, podríamos hablar del caso de Marina Silva, o lo digo ya directamente ahora porque seguramente no voy a... Directamente porque no voy a tener tiempo, pero Marina Silva, que era candidata a vicepresidenta, acompañaba a Eduardo Campos, y hasta el momento en que Eduardo Campos tuvo el trágico accidente, esa fórmula tenía el 8% de intención de voto. Cuando ella fue postulada candidata, las encuestas le daban, creo yo, arriba del 30, incluso hasta el 35, se decía que podía ser la presidenta de Brasil, lo cual indica que existe esa ciudadanía. No es que existe, la ciudadanía tiene una autonomía. El Latinobarómetro indica que entre el 75 y el 80% de los latinoamericanos en general, tomando en cuenta todos los países, no se identifica con un partido político, ni piensa identificarse con un partido político. Bueno, esto no quiere decir que no haya militancia política. En mi país, que tiene como casi 30 millones de habitantes, el 20% de los que sí tienen simpatías o adhieren a un partido son 6 millones de personas, es mucha gente. Pero quiero decir, los estudios políticos tienen que sofisticar, porque creo yo ahí hay una fractura entre, digamos, los dirigentes con pretensión de liderazgo, la militancia y una ciudadanía fluctuante. Creo que el caso, las elecciones de Brasil para mí son ilustrativas del predominio de la lógica de popularidad. Yo estoy un poco atrevido a hablar tan directamente, pero creo que es ilustrativo eso, porque Marina Silva no pudo mantener su propio partido porque no conseguía las adhesiones, si yo entiendo bien, suficientes, que no sé si eran 500.000 firmas, y no las conseguía porque no tenía una organización para que firmara, pero ella ya había tenido el 20% de los votos, o sea, era popular, pero era una popularidad de vínculo directo. Entonces se pasó al PSB y aceptó ser candidata a vicepresidenta. La campaña de Dilma Rousseff, el rol de Lula, yo lo entiendo como liderazgo de popularidad. Es decir, ya no era el PT, ya ni siquiera a mi manera de ver era el balance de gobierno, sino la confiabilidad que supone ese vínculo que trae el recuerdo de una historia de los cambios tan importantes que se han producido en Brasil. Bueno, entonces, ahora yo digo, está la representación electoral, que es ineludible, pero la representación electoral quiere decir gobernantes que están... las elecciones no tienen el sentido que tenían en el pasado, porque los estados nacionales en un mundo globalizado están a merced de una dinámica internacional. Lo estamos viviendo, ha habido años de crecimiento en América Latina, pero resulta que ahora China e India no compran como compraban en el pasado, entonces hay que gobernar de otro modo. Es decir, las capacidades de los estados nacionales están acotadas por una pertenencia al mundo, no solo en el sentido económico, está también en el sentido comunicacional, en fin, hay otras dimensiones. Y creo que están acotados también por el hecho de que existen otras fuentes de poder. Y entonces ahí es donde yo me refería, por un lado, a representaciones formales. Hay dos instituciones en América Latina, o dos sistemas institucionales. Uno es la justicia. Ahora, la justicia es tan importante que es objeto de disputa. En algunos países es avasallada por los gobiernos por el temor a su independencia. Pero eso no quiere decir que no sean instituciones centrales. Justamente han adquirido ese carácter de intervinientes potenciales y en muchos casos reales en defensa de los principios y derechos constitucionales. Y eso, frente a los liderazgos de popularidad en diferentes tipos de sociedades, es un problema. Y en muchos casos eso lleva a arrasar o a tratar de... Yo podría dar el ejemplo argentino de... Bueno, podría dar el ejemplo argentino de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura
que lo que procuraba era que el Consejo de la Magistratura en Argentina es el que organiza los concursos para los jueces federales y para incorporarlos, y es el que puede sancionar y excluir de la justicia. Bueno, ese Consejo de la Magistratura quería ser reformado en vistas a que los jueces fueran electos en listas partidarias, los miembros del Consejo de la Magistratura en listas partidarias en el 90% de su composición. Bueno, era casi un cambio de régimen político, porque la idea del sistema judicial es otra. Y de todos modos era una reforma que, aunque fuera votada por la legislatura, era anticonstitucional. Pero esa es una idea de la importancia que tienen organismos que son representativos de ¿qué? Del compromiso fundacional. Eso es la magistratura, eso es la Corte Suprema. Y el otro ámbito institucional del espacio público, independiente entonces en principio del gobierno, son los medios de comunicación. Creo que todos los países de la región hay una disputa en torno a los medios de comunicación que a veces es el tema principal. En Argentina lo ha sido durante cierto periodo. Y es una disputa paradójica, porque en muchos casos los medios de comunicación son efectivamente monopolios privados, efectivamente están en manos de viejos personajes de la oligarquía, pero los proyectos de democratización con frecuencia están orientados a que ese monopolio, como monopolio, no se transforme en la BBC, digamos, en una televisión pública, digamos, o en medios públicos independientes, sino a ser órganos de Estado, quiero decir, a ser controlados por los gobiernos, a que sus directivos sean nombrados por los gobiernos. Entonces, y la tercera fuente, entonces yo creo que esa es una fuente muy fuerte de poder en nuestras sociedades, y la última tiene que ver con la autorrepresentación ciudadana. Es un tema que para mí tiene una gran significación, porque yo creo que en las sociedades contemporáneas hay una fuerte tendencia a la autorrepresentación. O sea, que esa ciudadanía que de pronto veta tiene prolongación en las jóvenes generaciones en 3 minutos. En una participación en las redes sociales de Internet. Voy a mencionar lo que pensaba mencionar. Los principales movimientos que yo he detectado en el último periodo en algunos de los países de América Latina son el del pase libre en Brasil en 2013, que fue suscitado por un pequeño grupo que se llama justamente Pase Libre, que estaba vinculado al arte del mundialismo, y que se desencadenó por una protesta que era la tarifa del transporte, pero que expresó lo que es característico de esas protestas, que es que concitó la negatividad de diferentes sectores. A veces el reproche, yo creo que es un reproche conservador, que es un reproche convencional de una parte de la ciencia política, es alarmarse porque no están organizados, porque no tienen un programa, justamente porque son heterogéneos. Bueno, creo que esa es la característica de las protestas contemporáneas, y el problema no es juzgarlas o saber si nos gustan, sino saber que efectivamente la autonomía ciudadana supone, y desinstitucionalizada, supone movimientos como el Pase Libre, como el Somos 132 en México. Ambos yo creo que han tenido mucha influencia en la vida política de esos países. Y entonces, yo digo, en países, no es el caso ni de México ni de Brasil, pero sí es el caso de la Argentina, en países en donde no hay oposición consistente, es ese tipo de contestación, de crítica,
la que pesa. El último, el minuto puede regir a partir de ahora porque quiero decir una última cosa. La última cosa tiene que ver con, simplemente voy a dejar porque espero que en las preguntas tenga ocasión de discutirlo. Hay un problema con este tipo de sociedad más fragmentada, desinstitucionalizada. Uno de los, esa sociedad con esas características ha sido, en algunos de esos casos, pero en términos generales, ha habido procesos de expansión democrática, de inclusión y expansión democrática, como es el caso de los procesos que hoy se han considerado, incluyendo el boliviano. Ahora, el peligro es que la inclusión no es simplemente políticas distributivas. La inclusión desde un punto de vista de una posición progresista democrática es actualizar la presencia del soberano, del pueblo, en la deliberación política. Bueno, ese es un tema. Y ese era el último, por lo visto. ¿Cómo? Vamos a Leonardo. 3 preguntas, ahí muere. Voy a hacer una consulta, a ver, levante la mano los que tienen hambre. Vamos a poner un límite a las preguntas, perdón, vamos a poner un límite a las preguntas y obviamente al tiempo de las respuestas. Vamos a limitar a 5 preguntas, ¿ya? Y voy a privilegiar a los que no han participado en las anteriores, en los 9 paneles. Leonardo, Sarela, María, atrás, Silvia, ahí acabamos. Leonardo, empezamos, por favor. No, ahí acabó. Una provocación a Manuel Antonio y una colocación para Isidoro. Manuel, esta cuestión de los poderes fáticos, creo que ya hemos discutido eso muchas veces en el grupo, también ha aparecido en la ponencia de Alberto, otras ponencias. Yo tengo una posición completamente diferente, que es, siempre han habido poderes fáticos. Y la novedad de la democracia es justamente el hecho que la democracia pone límites a poderes fáticos. O sea, si leemos Barrington Moore Jr. o Tilly, ¿cuáles son las cuestiones que han conducido a la democratización de Europa, especialmente de Europa del siglo XVIII? Que había un conjunto de poderes fáticos sin límite. Entonces, no creo que los poderes fáticos son un problema para la democracia. Es justamente el contrario. La democracia es un problema para los poderes fáticos que se reorganizan. Y la cuestión es cuál es la cuestión tal vez sea cuál es la nueva naturaleza de los poderes fáticos. Esto sí sería la novedad. Yo pienso, por ejemplo, el caso boliviano. ¿Cuál es la gran novedad del caso boliviano? Que uno de los poderes fáticos, que siempre ha existido acá, el narcotráfico, de alguna manera ha puesto límite por la democratización de una actividad política que era la actividad de los cocaleros. Y ahí sí se democratizó ese poder por una vía de la institucionalización política. Entonces yo creo que esa es la cuestión que está colocada y no la cuestión de que hay poderes fáticos. La segunda, una provocación muy rápida a Isidoro, también conceptual, es siempre hay liderazgo cuando hay representación. Esta oposición entre liderazgo y representación es una oposición absolutamente artificial. O sea, el problema de Marina Silva es que es una mala weberiana, no sabe cómo rutinizar su carisma. Entonces, cuando sabe cómo rutinizar su carisma, no tiene cómo concorrer en el sistema electoral. Pero la cuestión central es que toda la historia, más una vez, toda la historia de las democracias latinoamericanas es que hay algún equilibrio entre representación y liderazgo.
es que si rompe este equilibrio, no llega a una democracia más perfecta, pero llega tal vez a una democracia burocrática sin contenido. Gracias, Leonardo. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta a Manuel Antonio. En estos modelos que nos presentas para pensar la democracia en América Latina, dividiendo en principio de manera grande entre aquellas democracias, aquellos países que han dado el salto, que han hecho una asamblea constituyente, y aquellos países que han modificado en el marco de lo que estaban y tenían. Mencionas que Bolivia es un modelo exitoso. Entonces, mi comentario. Dices, como elemento, pienso, de esto de lo que estás diciendo, modelo exitoso, que la democracia pensada en Bolivia supera este supuesto de que necesariamente hay una asociación indisoluble entre democracia y república. Y tú observas que el caso boliviano supera justamente esta asociación indisoluble. Entonces, yo particularmente coincido con esa del proceso boliviano y sobre todo de lo que está plasmado en la Constitución, es justamente que nos ayuda a pensar la democracia más allá de este andamiaje jurídico-político del republicanismo. Mas, sin embargo, yo te invitaría, en aras de ahondar en ese tu razonamiento,